decía, pues tenemos un invitado que nos visita, es de acá, de la ciudad de Santiago, pero reside en Higüey. Así que vino a traerle una palabra fresca a usted que está ahí en la sintonía, que está con nosotros el evangelista Ramón Alberto Batista. Bienvenido, ministro. Te lo bendiga mucho. Amén, amén. Sin más preámbulo, vamos a orar. Amén. Para de una vez leer la palabra, bajo los tres grandes, bajo comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra en Lucas, capítulo 17 y verso 28 al 30. Amén. Amén. Bajo comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Le vamos a dar una pincelada donde comenzó todo, que fue en Génesis 19, capítulo del 1 en adelante, para después volver al Nuevo Testamento. Amén. Dice que en el capítulo 3, Lot porfiaba con los dos varones que eran ángeles, estaban transformados en hombres, pero eran ángeles. Porfiaba para que se quedaran en su casa, pero hasta que lo convenció y hizo pan sin levadura y comieron. Pero en el verso 4 pasa un acontecimiento que dice que todos los varones, desde el más viejo hasta el más joven, rodearon la casa de Lot. Y en el 5 dice que le decían a Lot, sácalo para conocerlo. Bueno, dice que Lot en el verso 6 sale para afuera, tranca su puerta y le dice, no hagan tal mal. Ya vamos adelantando más en el verso 7 y 8. Dice que el mismo Lot, le daré 2 hijas que no he conocido varón. Pero ellos rechazan la oferta de Lot. Y dice, vinieron 2 extranjeros, en el verso 9 dice, vinieron 2 extranjeros en tu casa, tú eres juez. Y dice que rechazaron y hacían violencia, le dijeron a Lot, te haremos más mal que a ellos. Entonces dice más adelante que los varones alargaron la mano y metieron a Lot a su casa. O sea, que eran ángeles, pero eran hombres. Ellos entendían como que eran hombres físicos, ellos estaban materializados, pero realmente eran 2 ángeles. Los 2 ángeles entonces tiraron poder espiritual y le dieron ceguera a todo el pueblo. Hay algo que me sorprende a mí ahí en ese estado, que a pesar de que tenían una ceguera espiritual, todos, desde el más joven al más viejo, seguían buscando la puerta de Lot. Seguían buscando la puerta de Lot, aún viendo que está pasando algo sobrenatural, espiritual, que no es normal. Bueno, sigue avanzando. Ya para avanzar más, dice que en el verso 17, dice que los ángeles cogieron a su esposa, a Lot, y las 2 hijas, y los sacaron afuera, le dijeron, corre, escapa por tu vida a las regiones montañosas. Pero Lot se para y le dice a los ángeles, que no, que lo dejen ir a una ciudad llamada Suá, una ciudad más pequeña que hay. Bueno, lo que hay es que los ángeles se lo conceden. Entonces ya en el verso 23 dice que Lot llega a Suá, y en el verso 24 dice que Dios descendió fuego y azufre sobre Sodoma y la quemó. Volviendo al verso 5, hay algo ahí que me quiero exponer. Por ejemplo, ellos dicen, saquémoslo para conocerlo. Realmente la palabra en hebreo para conocerlo se llama iteyada, que traducido es, sácalo para tener relaciones sexuales o acercamiento físico. Es algo aberrante porque mucha gente quiere, lo que practican esta práctica y los que apoyan esta práctica quieren como distorsionar la palabra, dicen como que querían practicar hospitalidad y no es así. De acuerdo a la escritura y al idioma, no es así. Volviendo entonces ahora al Nuevo Testamento, es una profecía que se está cumpliendo hoy día y nosotros los cristianos no tengamos que defender la sana doctrina que Jesucristo enseñó.
Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso del 5 al 27, vamos a leer primero un ejemplo del 25, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando honra y culto a la criatura y no al Creador, al que es digno por los siglos de los siglos. Ya usted ve que ahí hay un caso que ellos están adorando toda la creación y a Dios lo ponen como a un lado, el que es digno, el que hizo toda la creación, el que es digno de toda la gloria. Porque como está escrito que Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Entonces, es algo aberrante que está pasando aquí. Más adelante dice, en el verso 26, y por eso Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron su uso natural porque es en contra natural. O sea que ya ahí veamos un cambio. Eso vino por motivo de que apartaron a Dios y se entregaron a toda idolatría. Porque también la idolatría tiene un tema ahí como una entrada. Dice que dejaron a Dios y adoraron toda la creación. Y toda la creación es creada por el Creador. Ahora bien, dice en el 27, igualmente los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia, hombre con hombre, teniendo hecho vergonzoso, o sea, hombre con hombre. Entonces ya ahí veamos que hay un plano, en el plano de Dios, que está sacando el diseño de Dios, porque la Biblia dice que Dios los creó hombre y mujer. Génesis capítulo 1, verso 27 dice, y Dios los creó a imagen y semejanza, varón y hembra. Entonces ahí veamos que están volteando el diseño de Dios. Y hoy día está pasando algo similar. Entonces, todos los que somos cristianos, tengamos que defender la sana doctrina, la senda antigua. ¿Por qué? Porque el mundo está entrando, el mundo y la práctica la están entrando en un remanente, o sea, en el remanente de Dios. Una parte está dejando entrar toda esa práctica. Y voy a dar un estado de una iglesia, la iglesia más grande de hoy día realmente del mundo. La iglesia metodista libre es una de las iglesias más grandes mundial. Tiene un aproximado de 90 a 100 millones de miembros. Yo busqué esa información en alguna plataforma de inteligencia. En los Estados Unidos tiene 29 millones de miembros, tiene 31,000 y pico de iglesias. Ahora bien, lo que quiero explicar con esto es que esa iglesia en un tiempo guardó la sana doctrina. Esa iglesia viene de más allá de la información cuando llegó a los Estados Unidos. Esa iglesia nació en el Reino Unido. Y la llevaron dos evangelistas, dos misioneros a los estadounidenses. John Welling fue uno de ellos y Jorge Whitfield. Esos son los dos misioneros predicadores que llevaron, y eso fue en la época, porque esa es una de las iglesias más viejas. Esa fue en el año 1730 al 1740. Lo llevaron en Navidad, hicieron conferencia y ahí la iglesia impartió. O sea, tuvo un llamamiento grande en los estadounidenses. Ahora bien, lo que quiero es dar un punto específico en esta iglesia. Esta iglesia guardaba la sana doctrina. Vuelvo y menciono eso porque quiero dar un punto muy importante ahí. Esa iglesia, en el 2016, el grupo de los líderes de ellos, el grupo de los líderes que se llama IMU, votaron. Hoy una iglesia cristiana, estamos hablando de una iglesia cristiana de la más grande del mundo hoy día. Votaron para que hombres del mismo sexo se casen, masculino con masculino y femenina con femenina. O sea, rompiendo el diseño que Dios ha hecho, que no podemos, el pueblo de Dios no puede callar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no puede ser opacada por la mentira. Lo primero que dice Romanos 1:25, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo primero que dice. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese grupo que era el consejo, los líderes más superiores, votaron para que dos hombres se casen, y aparte de eso,
también votaron para darle credenciales como pastores. Están pastoreando iglesias, hombres homosexuales casados también. Designaron también obispos que pueden casar en su misma iglesia. Usted lo puede buscar porque ya hay mucha plata de inteligencia, está Google y hay más. Usted los halla fácil eso. Entonces hoy día está pasando eso. La profecía que leímos aquí en Lucas, capítulo 17, versos de 28 al 30, esa profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y el cristiano no puede estar callado. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a dejar opacar. El enemigo no le podamos dejar más territorio que la verdad, no. La Biblia dice que el enemigo, Satanás, es padre de mentira. Entonces la mentira está en contra de la verdad. Eso está en Juan 8:44. Dice que Satanás es padre de mentira. Entonces todo el que permanece en la mentira es hijo de Satanás en ese sentido. Es dura la palabra, pero hay que hablar lo que dice la palabra. No podemos salirnos de ahí. No podemos darle más valor a una filosofía de hombre que a la palabra, nunca. Porque la palabra, o sea, el verbo es la palabra, el verbo también es Jesucristo. Entonces, eso está pasando hoy día. En Brasil también está pasando un caso similar hoy día. Hay pastores homosexuales, la iglesia se llama Iglesia Cristiana Contemporáneas. Vi un video de dos pastores, uno llamado Marco y otro Rafa, que se casaron, adoptaron 2 hijos y están dirigiendo 5 iglesias cristianas. Lo que buscamos con este mensaje es que el pueblo de Dios despierte y que todas esas personas se arrepientan de la mentira a la verdad que es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, es algo que estamos viviendo hoy día y nadie, estamos callados, no podemos callar. Y en el ámbito que dice la palabra también, en Levítico capítulo 20, verso 13 dice: y si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, cometen ambos abominación. Abominación. Son dignos de muerte y su sangre caerá sobre ellos. Entonces tengamos mucha base bíblica, tengamos fundamento bíblica, que es una práctica en contra del diseño de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hizo 2 hombres para que se procrearan. ¿Cómo se iban a procrear? Tampoco hizo 2 mujeres para que se procrearan. ¿Cómo se iban a multiplicar? De ninguna manera. Satanás siempre ha tenido la meta, y ese ha sido siempre desde un principio, cambiar el diseño de Dios. O sea, la verdad de Dios, cambiarla por la mentira, desde el principio del mundo. Esa es una de las armas más viejas de Satanás. La Biblia dice, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, no podemos permanecer en el pecado. Ok, no somos perfectos, una gente puede fallar, pero tiene que levantar. Usted no puede permanecer en el pecado. Eso es lo que Dios no quiere. El hombre tiene que reconocer que tiene un pecado y salir de esa situación. ¿Por qué? Porque usted, si permanece en el pecado y el Señor viene, usted se va al infierno realmente. Se pierde, quien sea. Dios no hace acepción de personas. O sea, el que está en pecado para Dios. Y ese verso de Levítico, capítulo 13, verso 13, capítulo 20, dice una misma palabra que un verso que dice Romano, capítulo 32, del mismo verso 1 que leímos. Dice: y entendiendo el juicio de Dios, que todo aquel que practique tal cosa es digno de muerte, no solo ellos, sino todo aquel que se complace en su práctica. O sea, ahí hay un fundamento bíblico que no podemos apoyar esa práctica, porque también nosotros vamos a coger del juicio de Dios. Y eso indiscutiblemente el hombre tiene que dejar ese camino. Y los hombres de Dios, yo sé que en el pueblo de Dios hay muchos hombres preparados, que son doctores en la palabra, que son teólogos, que son pastores o maestros, pero tengamos que defender la sana doctrina. ¿Por qué? Porque el enemigo no está corriendo territorio con las armas.
Y Jesucristo murió en la cruz de Calvario por todas las almas. Entonces Satanás lo tiene engañado y ellos, por complacerse en su deseo, le están dando rienda suelta. Es algo muy fuerte. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, no sabéis que la mitad del mundo es enemistad con Dios, y todo el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso el hombre tiene que cambiar la actitud, la manera, y no llevar todo. O sea, desde que un hombre le da entrada al mundo, un líder a una iglesia, ya le está dando entrada al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo y su deseo y todos los deseos del mundo, eso es lo que el mundo está practicando hoy día. Entonces, algo fuerte. También dice en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9, dice: no ignoráis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni fornicario, ni idólatra, ni adulterio, ni tampoco afeminado, ni varón que se echa con varón. O sea, hay muchos fundamentos bíblicos que dicen que no van a heredar el reino de Dios. Entonces, es algo, ellos dicen que van a heredar el reino de Dios. Esas personas que están dirigiendo iglesias, que son homosexuales, dicen que van a heredar el reino de Dios. Lo contrario, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que todo aquel que practica tal cosa no va a heredar el reino de los cielos. Y es algo impactante. Hoy día esa profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. En el mes pasado yo tuve un día que no pude dormir una noche, que fue el 15, que cayó sábado. Y ese fue el tema que Dios me puso, y cuando me despertaba me mandaba esa cita bíblica y me decía en el sueño, ya cuando venía de despertar, como casi a las 5:30, que es que me voy a trabajar, antes de eso a las 5, me decía: se está cumpliendo una profecía delante de los ojos del pueblo de Dios y nadie habla nada, todo el mundo está callado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, es algo vergonzoso. O sea, todo hombre que practica eso y toda mujer están cometiendo abominación ante Dios. Es una blasfema, blasfemando el nombre del Altísimo, blasfemando los púlpitos. En ese mismo verso que yo leí ahí en 1 Corintios, capítulo 6, verso 19 dice: no saber que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo de nosotros, ahí mora el Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. ¿Cómo usted cree que si yo tengo a Dios voy a estar practicando tal cosa? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede morar cuando una persona está practicando tal pecado ante Dios. Porque nuestro templo, o sea, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo dice claro. Entonces no podemos distorsionar la palabra. ¿Por qué? Porque si distorsionamos la palabra, entonces estamos mal delante de Dios. Lo que está pasando hoy día es algo aberrante, fuerte. Entonces el pueblo de Dios tiene que despertar. Tiene que despertar y predicar la sana doctrina, la palabra. Fuerte, fuerte. En 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1 dice: y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. No está más claro de ahí. Más claro de ahí, eso es contundente. Dice espíritu engañador y doctrina de demonios. Hoy día eso está pasando en muchas iglesias que dicen ser evangélicas. Yo me enteré en la iglesia metodista porque esa iglesia tuvo su tiempo que guardó la sana doctrina y una de las iglesias cristianas más grandes del mundo. Pero hoy día está corrompida, asignando pastores homosexuales y casándolo, designando obispos para que, oigan, con autoridad para casar, hombres de personas del mismo sexo, hombres con hombres, masculinos. Entonces es algo aberrante, algo fuertemente, delante de la presencia de Dios, algo que Dios no lo tolera. Es fuerte, fuerte caso. También en 2 de Juan hay un verso, 2 versos hay muy fuertes, que habla de la sana doctrina de Jesucristo. Capítulo 1, el verso 9 dice: y si alguien viene extraviado y trae otra doctrina,
otra doctrina que no es la de Jesucristo, no tiene a Dios. Pero el que permanece en la doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo. O sea, ahí mismo está hablando que debemos guardar y vivir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque cuando distorsionamos la palabra, estamos blasfemando contra la palabra de Dios. Eso es algo fuerte. Ay, de las palabras que leí de 1 Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice apóstata. La palabra apóstata en griego es apostasia. Y traducido quiere decir una persona que abandona la fe, su creencia, se retira, abandona su fe, su doctrina, para aceptar otra doctrina desconocida, o sea, que no es la de Dios, otra fe y otra doctrina que no es la que Jesucristo enseñó. Entonces hoy día es algo fuerte que está pasando en el mundo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, y eso es una señal de los últimos tiempos que se está cumpliendo de delante de nuestros ojos. Yo le pido al pueblo de Dios, a los hombres y a las iglesias que no se han corrompido, que defiendan la sana doctrina de Jesucristo y los apóstoles, porque hay otra parte que se ha corrompido, realmente se ha corrompido. Entonces el pueblo de Dios tiene que despertar, no podemos estar durmiendo y el enemigo cogiendo más avance, así no, realmente es algo fuerte. Lamentablemente el caso, el hombre tiene que arrepentirse de su mala obra y volverse al Señor. Amén, amén, amén. Tremenda palabra del ministro Alberto en el día de hoy, una palabra poderosa de parte de Dios, y gloria a Dios, porque yo predicaba de lo que es las apostasías y lo que son los tiempos postmodernos afuera, y que esos postmodernos ha llegado a la iglesia y ha sacado al Espíritu Santo, que es quien hace el trabajo, y por eso, y van a seguir. Eso que usted está diciendo, sí, eso va a seguir, porque es que ya no hay quien defienda la iglesia. ¿Quién es el que defiende la iglesia? El Espíritu Santo. Claro. Y si lo han sacado para afuera, no hay nada que ir a buscar. Así es que bendecimos de una manera poderosa todos los que están conectados ahí a lo largo y a lo ancho de toda la República Dominicana. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. No se mueva, que ya el ministro de camino, de regreso, pues estará concluyendo con esta palabra poderosa en el día de hoy. Y yo le dejo esta pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Cómo usted cree que la gente se va a multiplicar si en vez de Dios darle la oportunidad a Eva, se la había dado a otro hombre? ¿Cómo tuviéramos?